sea, eres más un perfil de analizar el proyecto, de ver un poco las redes sociales y en base a lo que te llama o cautiva de ese proyecto, invertir, ¿no? Es más un perfil Así es. de inversión a medio largo plazo. Así es, sí. Interesante, interesante. Y tú, Julián, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre tu perfil de trader? ¿Eres más inversor o te gusta más la caña diaria de abrir posiciones cortas? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por darme así el momento. Mi nombre es Julián, estoy acá en Córdoba, en Argentina, y a mí particularmente yo estoy hace un poco más de un año, empecé con el trading, me siento un aprendiz aún, siento que recién estoy comenzando, y en este momento, bueno, hago un poco de trading swing. He Nice. intentado algo un poco más intradiario, pero estoy como recién comenzando a, vamos a decir, a afianzar una estrategia. La verdad que al Ok. principio empecé muy, no sé, intuitivo, viendo videos, aprendiendo un poco de todo. Yo no estaba en los cursos antiguamente. Soy una persona así que me gusta aprender mucho, estudiar mucho. Entré a Sumex por la recomendación de un youtuber, no sé si se puede mencionar. Sí, claro, Eh, totalmente, totalmente lo puedes. yo entré por el Token Bro. Él tiene Token una Bro. comunidad, me gusta mucho cómo él Sí, comparte. ¿Lo conoces? sí, 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 lo conocemos. Isaac, muy buena persona. Isaac, buena Buen gente, buena. trader. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así que entré por él a Sumex y la verdad fue, bueno, tuve una experiencia de reconocer la plataforma. Yo no conocía, o sea, directamente tradeaba en una plataforma, que no sé si la puedo mencionar, no sé si vale, si es algo que pueda mencionar, otra Eh, o- plataforma. sí, claro que sí, totalmente. O sea, nosotros aquí no somos, Ah, no somos en ningún momento radicales. No, 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 totalmente. Claro que te sí. pregunto, ¿no? Yo Sí, sí, sí. tradeaba a través de Quant Fury y Quant ¿Cuál Fury en la Fury? aplicación es muy básico. Y luego cuando entré en Sumex desde la web y todo, bueno, tuve que descubrir nuevas formas, me adapté bastante bien. Me gustó mucho de la plataforma toda la parte de muchos beneficios, muchos regalos, Recompensas. oportunidades, eventos, Sí. recompensas. Me encantó esa parte, eso me atrajo mucho, me hizo que todos los días esté ahí entrando, aunque sea dándole a la ruleta, haciendo algún trading chiquito por ahí, intentándolo. Y tuve buenas también recompensas de referido, también al ingresar por el Tronken Bro fue muy bueno, tuve una promoción muy buena que me daban el 100% de lo que De yo lo que ingresara. gastabas. Meses. Sí, o No, sea, de lo que ingresé, no de lo que gastaba, de lo que ingresabas, depositabas, ¿no? de lo que El, deposité, de lo que depositabas. deposité, Sí, exactamente. sí, sí. De las primeras Y campañas que esa, lanzamos con Token Bro. No me acuerdo. sí, sí, fue muy buena. Esa, bueno, y luego, ¿qué más? Decir, ¿cómo me reconozco yo mi perfil? Me siento muy iniciante y también tengo, bueno, una pequeña cartera en criptomonedas, que es mi primera búsqueda de inversión, buscando una alt-season, esperándola. Estamos Bueno, a todos ahí veces esperando eso. estamos todos en eso, sí, me imagino, me imagino. Todo el mundo. Pero es como ya te digo, como tengo recién un añito, empecé solamente trading y recién hace muy pocos meses empecé a formar una cartera de inversión a mediano plazo, más bien. Qué A bien. largo plazo no podría decir que tengo porque ahí ya estaría esperando el próximo ciclo bajista como para incorporarme en proyectos más a largo plazo, porque no tuve esa conciencia anteriormente. Me Así parece que bien. ese es mi perfil actual. Muy buena presentación, la verdad. Y Claudio, vamos contigo. ¿Cómo te definías ¿Qué como tal? trader? Buen ¿Cómo día. utilizas? Buen día. ¿Qué tal todo? Espero que me ayuden. Terrible acá donde estoy, muy poca señal. Nada, Eh, pues no te preocupes. Si tienes poca señal, ya iremos viendo. No te preocupes. eh, yo lo hago por hobby. Digo, estoy próximo a jubilarme. Digo, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? Bueno, tratar de vivir el trading y mi proyecto es irme al campo, tener buen internet y vida de campo y hacer Joder, una entrada
Así que cuando puedo hago algo de scalping, Qué trato de bueno, hacerlo con datos, qué bien. no mucho más. ¿Qué comunidad? Que si puedo preguntar qué comunidad sigues. Porque o has aprendido tú solo a través de YouTube, viendo diferentes vídeos, siguiendo a diferentes comunidades. Algo de YouTube, sí, una influencer argentina, Lady Márquez, un poco de todo. ¿Qué opinas de Zumex, Claudio? Sí, ¿Cómo yo nos lo conociste? aprendí eh, en algún video de YouTube, no me acuerdo si el Tanito o cuál, me anoté en algún link de ese, vi la plataforma, eh, la empecé a usar, en, en parte como empezamos mucho por las recompensas, cuando son plataformas nuevas, eh, después la dejé de usar eh, porque hacía staking y no encontraba donde tenía, después vi que estaba la sesión de staking y ahora cuando tengo un tiempo, ya te digo, como lo hago más por hobby que por ahora, para ir aprendiendo. ¿Haces eh, staking? sí, ¿Stakeas USDTs? sí, sí, cuando tengo la oportunidad. Bien, vamos ahora con Julián, que me gustaría saber un poco cómo conociste a Zumex, qué rasgos pondrías por delante y cuáles serían a lo mejor críticas para mejorar. Con qué días uno y uno estamos bien. Perfecto. Bueno, yo también aproveché una oportunidad de staking muy buena que hicieron en un momento que realmente da un rendimiento impresionante. Fue también para los usuarios recientes. No me acuerdo qué porcentaje era, pero era impresionante. La verdad, duraba por 5 días, tenía un tope, llegué al Sí, tope sí. y lo pude aprovechar unas 3 oportunidades, creo, porque era de 5 días, si no 100, me equivoco. 150 de APR, si no me acuerdo mal, o algo así. Sí, Sí, creo que sí, algo porque así, estuve era detrás. una barbaridad, o sea, Sí. era hasta 200, creo que era hasta $200 y luego un límite en el tiempo, bueno, en fin, lo aproveché muy bien, eso me gustó mucho. Y como ya digo, la plataforma bueno, la conocí a través del Token Bro, me gustó un montón eso, las recompensas y la única comparativa, lo que pasa es que son totalmente diferentes, pero lo que en mi inmadurez como trader, o sea, en mi desconocimiento, yo venía de Quant Fury y Quant Fury la ventaja brutal que tiene es que no te cobra comisiones. Entonces, cuando empecé a operar, no, ni siquiera entendía lo de las comisiones. No digo que sean caras o baratas, simplemente no lo entendía y hacía trading chiquititos porque me servía para, de repente, hasta para que me dé una chance de girar la rueda y yo decía, ¿qué voy perdiendo? Y no entendía el tema de las comisiones. Las Me llevó un comisiones tiempo, de... pero es mi propia Sí, sí. ignorancia, ¿no? O sea, no digo que sean comisiones altas ni nada, pero me faltaba, no encontraba un don de, por ejemplo, Una tabla si de yo le referencia sumaba. que te lo explicase. Total, Claro, al sumar total. margen de repente a la posición, de repente se duplicaba no lo Sí, entendía, no me sí. costó mucho entender, todavía me cuesta entender el tema de las comisiones. Y eso me modificaba porque por lo menos yo no lo veía sumado a la ganancia o pérdida. Entonces, si estuviera sumado a la ganancia, por ejemplo, yo sé que mejor si está medio en riesgo la posición, mejor, bueno, espero que suba un poquito más y por lo menos me voy en cero Y o lo, pongo mi stop even mis stop loss. por encima de la comisión. Por lo menos yo no lo pude comprender. No sé si está, honestamente. Es, Eso es muy sería lo buen, único que... es muy buen punto el que estás mencionando aquí y es un poco, y es una estrategia que estamos trabajando. Y es el Zumex Academy, o la academia de Zumex, o la academia Education en Zumex, que es algo que otras marcas lo han desarrollado muy bien y lo han trabajado, y a nosotros nos falta. De todas maneras, nosotros tenemos un help center, o sea, un centro de ayuda, que tienes, en teoría, la mayoría de los artículos desarrollados y explican perfectamente lo de las comisiones. Luego te envío un enlace y de todas maneras, cualquier cosa, ya sabes, o sea, estamos en contacto, me puedes preguntar en cualquier momento. Gracias. Bueno, y con Gracias por respecto mencionarlo. no, no, porque me diste la apertura, y en Sí, cuanto a beneficio y a funcionamiento, lo vi, como tú dices, buena liquidez, el mercado, o sea, todo lo sentí ordenado y bien. Eh, incluso hice, además de Bitcoin, no me acuerdo en qué otra moneda,
operé y se operaba bien en futuros. Sí, Bueno, en fin, o sea, no le vi muchas, la verdad, muchas variantes de recompensas, juegos. No es que todo lo usara, pero sí que de repente un día decía, a ver, esto, uy, me encontraba algo nuevo y digo, qué interesante, me atrapaba la misma plataforma en diferentes propuestas que me pareció muy interesante. sí, y es importante, y es algo que mencionas importante. La liquidez me parece crucial cuando eres un operador de futuros y o cuando tienes un capital importante, ¿sabes? Yo he tenido experiencias en otras plataformas pues porque me ha apetecido hacer testings y he podido estar a lo mejor una hora delante de la interfaz para que me pudiese abrir la orden cuando estaba a lo mejor enviándola a mercado, ¿sabes? No me la quería rellenar. Eso en Zumex, como os he comentado, es muy difícil que pase porque tenemos una buena fundación detrás. Gracias por el comentario. Brandon, ¿qué opinas tú? ¿Algo más que añadir en Sí, esto o concuerdas con los compañeros? sí, concuerdo básicamente en la mayor, pero a mí me llamó mucho también la atención, ¿no? Lo rápido, ¿no? Que fue el proceso de registro, ¿no? Y lo fácil que fue comenzar a operar, ¿no? Porque creo que hay gente que solo no se fija tanto en el exchange, ¿no? Sino busca operar con rapidez y facilidad, ¿no? Y como Total, no tenés que ver un tutorial de 20 minutos, ¿no? Para entender la función de esto, de aquello. total. Y por ejemplo, Simplicidad, SOMEC me, me pareció más intuitiva, ¿no? Más como limpia o diseñada, ¿no? Más claramente pensando en el usuario. Y lo que más me sorprendió también es la rapidez, ¿no? De la ejecución de las órdenes, ¿no? Por ahí en momentos de volatilidad, ¿no? Donde otras exchange, ¿no? Es como que le pueden ocurrir problemas. Esta, por ejemplo, no sucede así, ¿no? Es lo que en mi experiencia, ¿no? Y creo que eso se adapta al diseño, ¿no? De mi rutina, ¿no? Donde a veces necesitamos actuar rápido, pero tenemos también que tener una información clara a la vista, ¿no? Creo que crucial. Sommer, en el tiempo que llevo, es lo que pude tener, ¿no? Me parece muy bien. O sea, en el sentido habéis mencionado, creo que muchos puntos o factores importantes, en el sentido de que es muy simple crearse una cuenta. Creo que tardas 5 minutos si tienes el Sí, correo ya preparado. Luego es intuitiva, no es una plataforma compleja como otras que, oye, me tengo que configurar la interfaz para poder saber cómo abrir, puedes operar desde el gráfico. Luego, si tienes alguna duda con algún botón en futuros, pues tienes un botón que te permite dar a la interrogante y ves una explicación, que luego esa explicación, si no te queda clara, pues tenemos dentro, como os he dicho, el centro de ayuda y si no, pues como todos nosotros que somos un poco autodidactas, cogemos ChatGPT o un vídeo en YouTube o Google y te da la definición exacta y lo comprendes mucho mejor. Pero sí, tenemos que mejorar en aspecto de educación, de formar a nuestros traders y usuarios, porque al fin y al cabo es lo más importante. En cuanto ellos tengan esa base mínima de teoría, van a empezar a incrementar sus beneficios y van a estar más contentos con nosotros, ¿no? Es un poco el objetivo. Y respecto a las recompensas, que lo habéis mencionado, es un factor clave. Sabemos perfectamente que al principio es un poco para atraer, pero lo importante es luego retener, ¿no? Entonces es lo que ha dicho Julián, de que me pierdo, porque abro una campaña, luego cierro la campaña, no me gusta, puedo buscar otra, o sea, tanto a nivel regional como a nivel global, como a nivel de comunidades de las que seguís, siempre hay actividades, siempre hay campañas, solemos bombardear mucho en ese sentido, entonces es de agradecer que os guste, hay algunos que no les gusta, pero bueno, lo cogemos y lo comparto con el equipo. Muchas gracias. Vamos a ir a por lo siguiente. Lo siguiente es un poco en base a lo que habéis dicho de Zumex. Quiero ver un poco el aspecto de. Sé que Brandon, tú eres un inversor a medio largo plazo. Julián, has hecho un poco de swing y inversión a medio largo plazo. Y Claudio, staking, inversión así también a medio. ¿Me podríais así comentar un poquito? Creo que ya lleváis una temporadita, ¿no? Un periodo en esta industria. Por ahora, ¿qué vais más? ¿Qué tenéis más? ¿Profit o más pérdidas? ¿Cómo va la historia? yo por lo particular
me acuerdo, ¿no? De una pérdida en particular, ¿no? Que no me fue muy bien. Fue como una operación, ¿no? Que entras por la presión externa, ¿no? Sin haber hecho un análisis profundo, eh, porque simplemente hablan todo de ese proyecto, ¿no? En este caso, ¿no? El resultado fue que fue una pérdida, ¿no? De un porcentaje, ¿no? De mi capital y por ahí en ese momento, ¿no? Sentís una frustración, ¿no? Una culpa o demás cosas, pero eh, decidí no culpar, ¿no? Al mercado ni a los demás, ¿no? Te sentás ahí, meditas, revisás todo lo que hiciste mal o hiciste bien, empezás a escribir, ¿no? Y te das cuenta que a veces es mucho más emocional, ¿no? Y no técnica, ¿no? Como es esto. Y a partir de ahí, ¿no? Empecé a incorporar, ¿no? Prácticas más como te decía, de meditación, ¿no? Qué Después de bueno. cada sesión. Y yo particularmente en cada pérdida, ¿no? Busco una lección, ¿no? No es fácil, ¿no? Este mundo del trading, pero creo que Qué esto bueno eso, es ¿eh? O sea, un control emocional, ¿no? te voy a cortar ahí porque esa es una pregunta que te iba a hacer, o sea, que os voy a hacer justo después, y es un poco el cómo conseguís compaginar el trading con, o sea, las criptos trading con vuestra vida personal. Y me has dado me has dado un argumento muy bueno en la meditación. Yo estoy intentando empezar, pero la verdad es que soy hiperactivo, entonces me cuesta mucho. Pero sí, luego te pregunto y me cuentas un poquito más. Brandon, Julián, ¿tú cómo has ido? ¿Cómo ha ido este año? ¿Vamos en profit o vamos en pérdidas? Por tu cara Y diría que vamos en voy en beneficio, ¿no? profit. Vas en profit. Voy Qué en bien, beneficios suave, el mayor beneficio es el aprendizaje porque me siento en un qué proceso de bueno, aprendizaje. total. Tengo, por suerte no he tenido más pérdidas que beneficios, sí tuve una pérdida muy grande, como te decía al principio era como muy, no sabía operar para nada y iba Normal. jugando, no sé qué, y me metí en una operación que sin stop loss se me fue abajo, la corté Uh, con $800 de pérdida, hermoso. uh. Pero más allá de eso, a lo largo del año tuve La sigues mucho más recuperando. ganancia que... Qué bien, Sí, qué sí, buena. en cuanto a trading y en cuanto Es que el stop ¿cómo loss, se llama? chicos, el stop loss es muy importante. O sea, esto ya es el que haga futuros, el que especule el stop loss, por favor. Y Stop ir loss. actualizando el stop loss siempre pues que la operación vaya bien, ¿sabes? Sí, sí, es muy Sí, 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 importante. sí, sí. Incluso en Sumex aprendí que eso no lo tiene Quantfury, el trailing stop, que eso es muy interesante cuando te vas, se va lindo Exacto. en vez de estar siguiéndolo ahí, bueno, me voy a dormir, bueno, le pongo un trailing stop de, no sé, 500, 600 o 400 y que vaya. Y vas tranquilo Así que bueno, y descansas tranquilo, que es lo importante, ¿sabes? y descansas, ¿no? Porque a veces es eso, hay una volatilidad que no sabes qué, y bueno, adiós, me voy a dormir y mañana se verá qué pasó. Es otro día. Y Bueno, bueno, entonces, con respecto a ganancias y pérdidas, eso voy en ganancia. Tuve qué pérdidas muy bien. grandes, me enseñaron muchísimo, sobre todo sobre una buena estrategia y ser sólido en cuanto a eso. Y en cuanto ¿cómo se llama? A cartera, ahora estoy even, porque estoy Vale, esperando un crecimiento. Ahora hemos vivenciado estos últimos días una pequeña corrección. En esa corrección me dejó ahí. vale. Me dejó ahí, pero no voy en pérdida, no voy en pérdida, voy bien, voy bien. Bueno, muy bien. Muy buena, Julián. Me alegro mucho. O sea, yo también he tenido muchas pérdidas de esas de stop losses que me has contado, que nos has contado. O sea, te animo a seguir ahí operando, que al fin y al cabo, si eres autodidacta y quieres, lo consigues. Es un poco mi conclusión. Bueno, y Claudio, vamos a terminar contigo. ¿Cómo van estos beneficios? Me imagino que tienes bastantes porque los estás estequeando, ¿no? En Zumex. Ah, eh, tomo, como hago scalping, tomo ganancias pequeñas, pero bueno, varias, qué sé yo, Pero haces dos, varias. tres dólares, Está bien. ¿no? O sea, eso al final suma. Varias operaciones pequeñas porque en su momento perdí mucha plata con Luna, como le pasó a muchos. Es que Luna fue un buen golpe, Luna. Sí, no. Sí, A ver, esto es un y tema que todo el mundo lo habla. Al fin y al cabo hay muchas monedas que no sirven para nada. Al igual que hay muchos proyectos que se han construido del humo. Entonces,
tarde o temprano tendrá que haber una purga, ¿sabes? Así que después de eso, digo, mejor poco y guardado que... Ya haces bien, ya haces bien. No, y con el staking, pues con un buen APR, luego pues no sé si también hacéis un poco de arbitraje P2P, pero estamos trabajando para lanzar un buen producto. Lo tenemos, No, pero no está la verdad que optimizado. P2P no lo No, ¿no? uso. Vale, vale. P2P no lo uso. Pero bueno, que estamos ahí Eh, trabajando pero para... sí staking porque muchas veces eh, tengo en trabajo con dos, tres, cuatro exchange depende y sí, es más o menos el margen siempre anda alrededor del 5%, pero muchas veces salen promociones de 10, 11, 12 y ahí se nota la diferencia. Sí, sí Entonces, que se nota. y hoy es muy fácil mover plata de un exchange a Sí, otro a cero total, comisión. Entonces, total. eh, Eso es cierto. en esto somos todos mercenarios, calculo. Así que No tiene está que tener mal, ¿no? buenas promociones para que nos quedemos. Y si no, Sí. se muda muy fácil el capital hoy. No, total, total. Y tienes que estar muy convencido de la plataforma, la seguridad. O sea, hay que tener ahí. Hay muchos factores y variables que influyen al fin y al cabo para que te retengas o te mantengas solo con una plataforma. Pero bueno, ahí es el trabajo nuestro de transmitir esa confianza, de daros lo que necesitáis, aunque no lo sabemos la mayoría. Pero bueno, poco a poco, no sé si habéis recibido este mes, estamos enviando ya formularios para pedir vuestra opinión. O sea, las cosas están acelerando bastante. Muchas gracias por este profit, beneficio y pérdida. En resumen, creo que sois unos inversores y traders bastante beneficiosos, así que os seguiré de lejos y en silencio a ver cómo os va y espero que os vaya muy bien con nosotros. Dicho esto, me gustaría un poco, que lo ha mencionado Brandon, saber qué hacéis en paralelo en vuestro día a día para mantener, porque cuando haces operaciones, cuando tradeas, cuando operas, tienes que tener la cabeza tranquila. Como estés acelerado por alguna cosa de trabajo, por algún amigo, por alguna pareja, lo que sea, ahí es cuando tienes más probabilidades de perder dinero. Entonces, ¿qué hacéis como actividades, como rutina en vuestro día a día para seguir operando en cripto y estar motivados, ¿no?, con la cripto? Si quieres, Claudio, puedes empezar y hacemos otra vez la vuelta hacia atrás. Eh, 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 Investigo, leo artículos. Cuando trabajo, juego un rato al pádel. Cuando descanso, agarro el teléfono, veo si hay alguna oportunidad, miro el mercado. O sea, un poco de pádel y también me has dicho antes que el Básicamente. campo, ¿no? Que tú estás, te gusta mucho el campo. Nos has comentado. La naturaleza, Sí, entonces, ¿no? sí, eh, cuando me jubile, Qué pienso bien, irme a esa vida. qué bien. Bueno, pues Tengo ahí, ahora en agosto ya estoy haciendo plantines de tomate, un poco qué bueno, de siempre. qué bueno, qué bueno. Qué rico, qué bien. Pues un poco de deporte y naturaleza, que me parece crucial. Ujú. ¿Y tú, Julián? ¿Qué rutina tienes? Bueno, yo construí un refugio de montaña en medio de la montaña hace algunos años y estuve mucho tiempo viviendo en medio de la montaña y volví y me metí en las tecnologías. Esto para mí es como volver y Wow, de un justamente, extremo a bueno, a otro. ver qué es lo nuevo. O Qué sea, sí, bueno. sí. Yo soy de Buenos Aires también, así que vivía en la ciudad. Fue una transición que hice hace muchos años atrás. Y bueno, ahora también, hace algunos años, tengo bastante influencia en las redes sociales, más que nada desde el tema de la naturaleza, Qué bueno. y me metí mucho en el mundo digital, formaciones online y un montón de cosas. Y de repente esto del trading me empezó a llamar la atención, me metí en esto y ahora lo que traigo, digamos, de todo lo anterior, un poco como decía Brandon, la meditación, el contacto con la naturaleza, me gusta mucho caminar, camino mucho en la montaña, Fuerte. medito, a veces medito a diario, a veces tengo una pausa, pero eso me estabiliza porque, bueno, como te mencioné, tuve esa pérdida, no fue la única pérdida grande, esa fue la más La más grosera que grande. tuve, y Sí. en esos momentos sí se va.
Incluso en cualquier velita roja que uno esté, o bueno, contraria al movimiento en el que uno esté, ya hay emociones circulando y bueno, eso uno no lo quiere pasar a la familia, así que de repente eso, ¿no? Un poco buscar una estabilidad emocional con las técnicas que hagan falta para llevarlo a cabo. Bueno, eso es algo igual ya traigo de mi vida anterior, digamos. No, qué bueno. Bueno saberlo, ¿eh? Muy positivo. ¿Y tú, Brandon? Aparte de la meditación, ¿haces alguna cosa más? Sí, básicamente como te decía, ¿no? Yo estoy más, digamos, metido más con la religión, ¿no? Asisto a una iglesia, ¿no? Y tengo más eso, lo espiritual, ¿no? Y bueno, tengo eso y después hago deporte, ¿no? Qué bueno. Jugamos al fútbol o al gimnasio, ¿no? También ahí cada tanto le meto algo al gimnasio pero básicamente yo creo que el training, ¿no? Me ayudó también en la, en la disciplina, ¿no? Antes era muy desorganizado, vivía, ¿no? A corto plazo, desde que yo empecé a tomarlo seriamente, tuve que ordenar mis horarios, tienes que cuidar tu salud también, ¿no? Mental, ¿no? Total. Manejar, ¿no? Bien, mejorar tus ámbitos financieros, ¿no? Y aprendes a pensar, ¿no? En términos como de riesgo, recompensa, ¿no? De, no solo las inversiones, ¿no? Sino en todo, ¿no? En relaciones, en decisiones, en metas, ¿no? Total, Porque total. hay eh, ciertos mercados, ¿no? Ciertos momentos, ¿no? De mercados volátiles, ¿no? Si no tenés una rutina bien clara, ¿no? Te puede llevar mucho por lo emocional, ¿no? Ya es Y cuando vas bueno, a tener fallo. como decía, ¿no? Siempre operar con stop loss, ¿no? Y desconectarte, ¿no? A veces de eso, ¿no? Y no siempre la mejor opción es operar, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo eso, o sea, has dicho varios puntos interesantes, lo de que van a darle lugar a mi siguiente pregunta. Pero la última frase que has dicho, no siempre es bueno operar, y es cierto. O sea, hay algunas veces que el mercado está tan volátil o el mercado está tan parado que aun echando mano de Bollinger o de cualquier señal al que te ayude, no eres capaz de poder interpretar o analizar, ¿no? Y es cierto que esos días lo mejor es apagar el ordenador o dejar el móvil de lado y desconectar. Y estoy de acuerdo. Y es un poco, o sea, haciendo Sí, el sí, hilo. Dime, Julián. Sí, sí, claro. Dinos, sí. quería, sí, sí que a veces no es lo mejor operar desde lo externo y a veces mis mayores pérdidas, los peores momentos fueron operando que quizás estaba aburrido o en cama, quizás enfermo o en un momento, un proceso emocional negativo, un duelo, una tristeza y uno dice, y como en ese momento las peores decisiones tomadas en Total, entradas, en salidas, en todo eso, o total. sea, más allá del mercado, a veces el momento interno no es el momento para operar. Estoy de acuerdo con eso. Y es un poco lo que iba a preguntaros, es ¿qué habéis aprendido con la cripto, con el trading? Porque Brandon ha dicho una cosa muy importante que a mí también me ha pasado y es un poco la disciplina y la organización. Porque el ser un buen trader, o sea, tienes que ser organizado, saber, o sea, coger o seleccionar un mercado que te gusta tradear, pues oye, el mercado europeo, el mercado asiático, el mercado americano, estar en su hora. Antes de eso, pues haber tenido una hora, media hora de preparación, de leerte un poco las informaciones, de seguir un poco lo que está el trending topic de ese mercado y luego pues saber bien analizar con tus técnicas, ¿no? ¿Qué habéis aprendido un poco? Y si quieres empieza tú, Julián, ¿qué has aprendido o qué te ha hecho aprender la cripto, el trading? Bueno, como te digo, yo todavía estoy en proceso de aprendizaje y esa Sí, parte de organizar los horarios, estoy en el proceso, justamente como que tengo o eventos en la montaña y de repente ocupado con eso y después qué bueno. en la semana más tiempo libre y estuve en mucho proceso educativo, siguiendo la gráfica y metiéndome a cualquier hora, a operar a cualquier momento. Y bueno, ahora me toca ese proceso del orden, como bien decía Brandon o vos, Fernando, de decir, bueno, ¿cuál es el mercado que voy a operar? ¿Cuál es el horario? Justo estoy en ese proceso ahora. Y bueno, esto creo que el mayor aprendizaje es a gestionar las emociones
a gestionar el riesgo, por supuesto, pero vamos a decir, en la vida lo que más me ha hecho aprender es gestionar pérdidas y ganancias con una ecuanimidad, un igual ánimo, una Sí, emoción que no te estable, de afecte. alguna manera, Sí. si lo pudiera resumir a algo. Me lo que dices. Y es complicado eso, porque la victoria al ser humano le da una alegría y se quiere que comer el mundo, pero al ser humano cuando tiene que aceptar una derrota, muy poca gente sabe comerse derrotas. Entonces es una primera buen milestone, no sé cómo se dice en España, un buen primer reto. Y para el resto yo creo que te lo vas a pasar muy bien, porque el querer saber qué mercado, el organizarte, al fin y al cabo son fallos, vas mejorando, vas aprendiendo, o sea que es un trance o un periodo muy, muy divertido, desde mi punto de vista, ¿eh? Que ya lo he vivido. Y tú, Brandon, aparte de la disciplina que nos lo has dicho, ¿hay alguna cosita, algún factor que te gustaría poner de manifiesto? Aparte, que hayas podido Eh, sacar o aprender. yo creo que también es el autocontrol, ¿no? Lo que me ayudó, ¿no? Lo que más me ayudó a sostenerme, ¿no? En el tiempo. Ujú. Como te decía, ¿no? Yo antes era muy desorganizado, ¿no? Mm. Y desde que empecé, ¿no? Con este del trail, ¿no? Tenés que tener tus horarios, ¿no? Ocupar de ciertas actividades, dedicarle tiempo, estudio, ¿no? Leer. Eh, y entendí que para mantener la calma, ¿no? En los mercados volátiles, ¿no? En los mercados volátiles, donde mucha gente por ahí tiene las pérdidas, ¿no? Y tenés que tener una rutina bien clara. Ujú. Total. Yo nunca opero, ¿no? Si estoy emocionalmente, ¿no? Alterado, ¿no? Por factores externos, ¿no? Como mencionaba Julián, ¿no? Y siempre operar ¿no? Con stop loss y permitirse, ¿no? Desconectarse cuando lo necesitamos. Creo que es básicamente eso. Muy buenos apuntes. Me ha gustado mucho esta pregunta y sobre todo las respuestas. Muy interesantes. Sobre todo para la gente que se quiere iniciar, creo que es importante y es clave que comprendan esto. ¿Sabes? Que no es, o sea, la cripto no es dinero fácil. El dinero fácil existe por todas partes y todo el mundo sabe que eso viene y va. Entonces, esto es un trabajo, hay mucha gente viviendo de ello, pero que tienes que ser una persona muy organizada, responsable y si un día te levantas con el pie izquierdo, como decimos aquí en España, es mejor que dejes el ordenador y las operaciones para el día siguiente y que ese día lo dediques a encontrar por qué te has levantado con el pie izquierdo y poner una solución para no levantarte otra vez con ese pie. Entonces, nada, muy, muy positivo. Ya vamos a terminar. Bueno, terminar. Voy a hacer dos últimas preguntas, pero bueno, me quedaría hablando bastante tiempo, pero tampoco os voy a robar vuestro día, que cada uno tiene sus cosas que hacer. Me gustaría, y esto ya es una pregunta que es complicada de responder, pero me encanta escuchar. ¿Cómo veis vosotros el horizonte del ecosistema? Desde el punto de vista de qué creéis que puede pasar con el mercado o qué proyectos o qué segmento o qué narración, por ejemplo, la IA, el RWA, ¿qué pensáis que puede pasar? Si quieres, Julián, te dejo la palabra. Y desde tu punto de vista, pues puede ser simple. Pues oye, mira, yo creo que el Bitcoin va a llegar a 180.000 y no sé más, Fer. No me preguntes, por ejemplo. Ok. No, yo veo, como ya te digo, estoy hace un año, así que tampoco tengo tanto historial como para comparar. Veo una explosión de millones de criptomonedas que no sé a dónde van a ir ni para qué existen. O sea, veo la computación cuántica que viene trayendo un nuevo desafío para todo el mercado cripto. Vamos a ver qué pasa con eso, incluso la inteligencia artificial qué trae en cuanto a, vamos a decir, nuevas formas de movimientos y qué trae también los institucionales entrando tan masivamente en criptomonedas grandes como Bitcoin, XRP y Ethereum y Ether, que van de alguna manera a estabilizar esos movimientos que ya no van a ser tan volátiles, porque cuando hay institucionales ya hay, ¿cómo se llama? ETF, ¿no? Todo, vamos a decir, ETFs. ya hay un Sí. mercado más grande, Ya. no se mueve con la misma volatilidad, porque hay instituciones, hay como más masividad en el capital y más orden, ¿no? Más
más Sí, traders, vamos a que en decir, teoría el precio está más manipulado. O sea, puedes decirlo así directamente. O sea, mayor manipulación de los precios y menor volatilidad. El tema es un muy buen punto el que claro, dices. Al fin y al cabo, desde el último bear market, los neófitos o los que se quieren iniciar en esta industria han caído. Y la bajada ha sido muy, muy gorda. Entonces, es cierto que sí que se han creado en paralelo muchas empresas, instituciones B2B, que están más o menos entrando y manteniendo el precio, pues porque entran con mucha más capital. Pero al fin y al cabo el retail es súper importante. Y ahí estamos. O sea, creo que todos los agentes que trabajamos en este ecosistema estamos luchando día a día para democratizar lo que tenemos, regularlo, pero que sea una regulación beneficiosa, no que te ahogue, porque entonces no tiene ningún sentido. Y esto es un tirito que lanzo a todos los gobiernos europeos, porque en vez de querer fomentar la industria, en vez de querer instaurar y convertirse en un hub muy importante a nivel mundial, lo único que nos dedicamos es a crear leyes y regulaciones creyéndonos que somos los más legales y los más transparentes cuando somos corruptos desde el inicio. Pero bueno, dicho esto, Brandon, porque eso da para poder hablar una tarde entera. ¿Qué opinas tú sobre la industria? O sea, un poco como Julián ha dicho, ¿crees que hay alguna narrativa interesante para el próximo año, para los próximos años a seguir? Mira, yo hoy en día estoy enfocado más en el sector de los activos del mundo real, ¿no? De los tokenizados, ¿no? La Eh, RWA, ¿no? El esa Real me World llama, Application. sí, me llama mucho la atención, ¿no? La idea de representar activos físicos, ¿no? Como inmuebles, ¿no? Obras de arte o la misma deuda tradicional, ¿no? Que en Muy la interesante. blockchain, ¿no? Sí, Que tenga un potencial, ¿no? Y creo que eso está democratizando, ¿no? El acceso a las inversiones, ¿no? Que antes era solo para los grandes capitales, ¿no? Y que además creo que permite tener que es instantáneo, ¿no? Y transparente. Dos cosas que por ahí en el mundo tradicional, ¿no? Brillan por su ausencia, ¿no? Y yo creo que a medida que las regulaciones se aclaren, ¿no? Creo que este sector puede llegar a explotar. Yo me total. estoy posicionando en plataformas, ¿no? Que ofrecen este tipo de activos, ¿no? Y protocolos, ¿no? Que integran el mundo on-chain y off-chain, ¿no? Y de manera fluida y creo que esto puede llegar a ser más grande.